Ya. Entonces la reunión desde este momento se está grabando. ¿De acuerdo? Miren, vamos a empezar la reunión haciendo todos una oración, ¿ya? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta primera catequesis virtual. Obviamente no va a ser lo mismo esta reunión que como si estuviésemos face to face, como dicen los jóvenes, ¿no? No es lo mismo, pero vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda, ¿ya? Antes de empezar el tema propiamente dicho, quiero dar algunas indicaciones que son importantes. Como esto va a quedar grabado, pues lo van a ver incluso los que no han podido conectarse, ¿ya? La primera indicación es la siguiente. No se sabe cuándo se va a reabrir esto, ¿no? ¿Cuándo se van a poder reabrir los templos y cuándo van a poder empezar las reuniones, ¿no? Las celebraciones, no lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, no podemos poner una fecha ahorita, no podemos poner una fecha para la ceremonia de bautizo, comunión, confirmación, lo que les falte. Entonces, les mentiría si les diría yo ahorita, la ceremonia va a ser tal día, porque ni yo sé cuándo se va a abrir. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar hoy con las catequesis y vamos a ir avanzando todos los temas que tenemos programados, ¿ya? Con la esperanza de que en el transcurso, se pueda solucionar este asunto y podamos volver a la normalidad y por lo menos hacer nuestra celebración de primera comunión, bautizo, confirmación, ¿de acuerdo? Pero no ponemos fecha, no ponemos fecha. Ahora, si esto se alarga y se nos acaban los temas y ya no tenemos, temas y todavía no se puede hacer celebraciones, pues allí en ese momento conversaremos a ver cómo hacemos. ¿De acuerdo? De eso se trata. Ahora, siéntanse ustedes en la libertad de decir, Padre, ¿sabes qué? Yo mejor me retiro de la confirma, me retiro de la catequesis. Bueno, no tengo ningún problema, ¿ya? Siéntanse ustedes en esa libertad. Lo único que les pido es que para la devolución del dinero, ¿no? Porque si ustedes se retiran de la catequesis, se les tiene que devolver el dinero, pero que para eso nos esperen, porque no hay forma de devolverles el dinero ahorita. ¿De acuerdo? No hay forma de devolverles el dinero ahorita. Eso es lo que les pido. Pero si no, pueden tener un poquito de paciencia y continuar con estas catequesis que, aunque como les digo, no son lo mismo, pero por lo menos son novedosas, ¿no? Son novedosas. Bueno. Otro asunto, otro tema que quería tratar con ustedes. Todos los temas, por lo menos los que yo voy a dar, van a ser así como ahora, ¿ya? Presento unas diapositivas, las voy explicando y al final va a haber una pequeña tareita. No es como en el colegio, ¿ya? Es una cosa muy simple, pero como hay hermanos que no se pueden conectar directamente y van a ver el video después, con esta tareita nosotros nos aseguramos que ellos también han recibido la catequesis. ¿Me explico? Esa es la idea. Entonces, una vez que termino la presentación, explico la tareita y les dejo toda una semana para que ustedes puedan hacer esa tareita y nos la reenvíen a un correo electrónico que va a estar allí. Yo les voy a explicar cómo es la tarea. Es una cosa muy simple.
Muy simple, no tiene nada de complicación, ¿ya? Y por último, miren, estamos usando un programa que se llama Zoom, que es este, ¿no? Por el que nos estamos viendo. Y el Zoom tiene una dificultad. A mí me han dicho que solamente permite 40 minutos gratis. Y como aquí también en la parroquia estamos todos aguja, ¿ya? Entonces solamente podemos usar los 40 minutos gratis. Por lo tanto, cuando lleguen los 40 minutos, probablemente se corte esto, ¿ya? Probablemente se corte. Entonces, miren, si se corta y no hemos terminado el tema, ustedes no se vayan, porque les vuelvo a mandar el enlace para que se vuelvan a conectar para terminar la catequesis, ¿de acuerdo? No se vayan a ir. Bueno, dicho esto, entonces, comenzamos. Si durante la charla alguno de ustedes tiene una pregunta, ¿ya? Lo único que tiene que hacer es desactivar su micrófono, porque yo he desactivado su micrófono para que no se filtre el sonido de sus micrófonos. Lo único que tiene que hacer es desactivar su micrófono, hacer José Lanasca Oregón, te pido que desactives tu micrófono porque se está filtrando todo el ruido aquí y distrae. ¿Ya? Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, activa su micrófono, hace la pregunta y yo intentaré responderlo. O puede mandar su pregunta por el chat que está en este mismo programa, ¿ya? Empezamos. El primer tema que habíamos planificado nosotros es la creación del mundo, ¿no? La creación de Dios. Este tema ustedes ya lo recibieron de manera presencial. Fue el primer tema, el primer sábado que nos reunimos, ¿se acuerdan? Ahí en el salón de la parroquia. Pero como esta es una recapitulación y estamos casi volviendo a empezar, yo he decidido volver a dar este tema, ¿no? Para ver cómo nos da, porque esta es como la primera vez que estamos usando estas cosas y a ver si nos sale bien. Entonces empezamos, ¿ya? Este tema va a tener 4 partes. A lo largo de todo el tema vamos a intentar responder estas 4 preguntas, ¿ya? Vamos a intentar responder estas 4 preguntas. A ver, atentos, ¿ah? Porque la tarea tiene que ver con esto. La tarea tiene que ver con esto. La primera pregunta que vamos a responder es, ¿quién creó todo lo que existe? Todo lo que existe, ¿quién lo creó? Segundo, ¿cómo fue esa creación? ¿Cómo lo creó? Tercero, específicamente, ¿qué fue lo que se creó? Cuando nosotros hablamos de creación, específicamente, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, ¿creación es todo lo que mis ojos ven o hay algo que mis ojos no pueden ver pero que también existe? ¿Cómo es eso? ¿No? Y por último, ¿cuál fue la finalidad de la creación? Es decir, ¿para qué fue creado todo esto? ¿De acuerdo? Vamos entonces con la primera parte. Vamos a intentar responder la primera pregunta. ¿Quién creó todo lo que existe? Y para eso vamos a hacer un pequeño jueguito, una pequeña dinámica, ¿ya? Dice así, a continuación ustedes van a ver unas imágenes y ustedes me tienen que decir quién es el creador o el autor de estas imágenes, de lo que muestran las imágenes. ¿De acuerdo? Me lo pueden responder por micrófono si lo activan o me lo pueden escribir por el chat del Zoom. Primera imagen, ¿ya? A ver. ¿Lo ven? ¿Quién me dice quién es el creador de un carro? El ser humano. El ser humano, muy bien. ¿Todos están de acuerdo con el ser humano? ¿Sí? Sí. Perfecto. No. El creador
de un auto es el ser humano. Perfecto. Siguiente. Ajá, ¿qué es eso? A ver, eso es Machu Picchu, ¿no? ¿Quién creó Machu Picchu? O sea, la construcción, la ciudadela. ¿Quién es el autor, el creador de esa ciudadela? Los A ver, ¿quién? incas. Los incas. Muy bien. No sé quién me está respondiendo, pero hasta ahora vas acertando todo, mi hermano. Otra, a ver. Ajá. ¿Qué apareció allí? Una silla. ¿Quién es el autor? El ¿Quién? carpintero. Taller de la Naja. El carpintero. Ah, Activa esa muy bien. silla. Muy bien. Entonces, hasta ahora, fíjense, hasta ahora vamos, el auto lo creó un hombre, Machu Picchu, los incas, que también son hombres, la silla o carpintero, que también es un hombre, ¿verdad? A ver, ¿qué más aparece acá? Ah, mira, si alguno de ustedes ha estado en París, habrá visto esto. ¿Qué imagen es esa? ¿Conocen esa imagen o no? La Torre Eiffel. La Torre Eiffel. ¿Y quién es el creador de la Torre Eiffel? El ser humano también. Los franceses, muy bien, el ser humano, perfecto. Ahora, ajá, miren, ahora apareció el sistema solar. El sistema solar. Y ahora, ¿a quién ponemos como creador del sistema solar? Dios. ¿Quién? Dios. Dios. Muy bien. Y por último, a ver, la última imagen, la última imagen. Mira, la naturaleza. Este es una imagen, un paisaje natural, la naturaleza. ¿Y a quién ponemos como autor de esta naturaleza? Dios. El Dios Todopoderoso. Muy bien. Entonces, fíjense. Fíjense qué curioso. Hay algunas cosas que fueron creadas por el ser humano, por la inteligencia del hombre, ¿verdad? Imagínense, para crear la Torre Eiffel, para hacer Machu Picchu, tiene que haber sido gente inteligente, ¿no? Hay cosas que han sido creadas por la inteligencia del hombre, como hemos visto una silla, un auto, una ciudad, la Torre Eiffel y cualquier cosa, ¿no? Pero también existen realidades que no pueden haber sido creadas por un ser humano. Hay cosas que no pueden ser creadas por un ser humano. Por ejemplo, nosotros hemos visto una foto del sistema solar. El sistema solar no podemos decir que lo ha creado un ser humano, pero es algo que existe. Entonces, si existe, ¿de dónde salió? ¿Quién creó eso? Ya no puede ser un ser humano. Entonces, dice allí, requieren una inteligencia superior al ser humano. Requieren que algo superior haya sido el creador de estas cosas. El mar, el cielo, los animales. ¿Quién los creó? ¿Quién está detrás de todo eso? ¿Quién creen ustedes? ¿No? La Biblia nos ayuda a responder esta pregunta. ¿Quién ha sido el creador de estas cosas que sabemos que no puede haber sido creado por el hombre? No pueden haber sido creadas por el hombre. Entonces, si no pudo haber sido creado por el hombre, ¿quién fue? ¿Quién fue? En la Biblia vamos a encontrar una respuesta. Vamos a leer ese pasaje que está ahí escrito. Génesis capítulo 1, del 1 al 35. Si ustedes en casa tienen a la mano una Biblia, lo pueden leer de su Biblia. Si no, igual yo lo voy a poner aquí adelante, ¿ya? Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 31. Es un pasaje bien largo, pero lo vamos a leer, ¿ya? A ver. Así dice el Génesis. En el comienzo Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma.
Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces dijo Dios, que haya luz. Y hubo luz. Y al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamó día, y a la oscuridad le llamó noche. De este modo se completó el primer día. Después dijo Dios, que haya una bóveda que separe las aguas para que éstas queden separadas. Y así fue. Dios hizo una bóveda que separó las aguas, una parte de ellas quedó debajo de la bóveda y otra parte quedó arriba. A la bóveda le llamó cielo y de este modo se completó el segundo día. Seguimos con el texto. Entonces dijo Dios, que el agua que está debajo del cielo se junte en un solo lugar para que aparezca lo seco. Y así fue. La parte seca Dios la llamó tierra y al agua que se había juntado la llamó mar. Y al ver Dios que todo estaba bien, dijo, que produzca la tierra toda clase de plantas, hierbas que den semilla y árboles que den fruto. Y así fue. La tierra produjo toda clase de plantas, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto. Y Dios vio que todo estaba bien. De este modo se completó el tercer día. Entonces dijo Dios, que haya luces en la bóveda celeste que alumbren la tierra y separen el día y la noche, que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas especiales. Y así fue. Dios hizo las dos luces, la grande para alumbrar de día y la pequeña para alumbrar de noche. También hizo las estrellas, y Dios puso las luces en la bóveda celeste para alumbrar la tierra de día y de noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y vio que todo estaba bien. De este modo se completó el cuarto día. Luego dijo Dios, que produzca el agua toda clase de animales y que haya también aves que vuelen sobre la tierra. Y así fue. Dios creó los grandes monstruos del mar y todos los habitantes que el agua produce y que viven en ella, y todas las aves. Y al ver Dios que así estaba bien, bendijo con estas palabras a los animales que había hecho, que tengan muchas crías y llenen los mares y que haya muchas aves en el mundo. Y de este modo se completó el quinto día. Entonces dijo Dios, que produzca la tierra toda clase de animales domésticos y salvajes, y los que se arrastran en el suelo. Y así fue. Dios hizo estos animales y vio que todo estaba bien. Entonces dijo, hagamos ahora al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Y cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó, y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiérnenlo. Dominen los peces y las aves y todos los animales que se arrastran. Después les dijo, miren, a ustedes les doy todas las plantas de la tierra y que producen semilla y todos los árboles que dan fruto. Todo eso les servirá de alimento. Pero a los animales salvajes, a los que se arrastran por el suelo y a las aves, les doy la hierba como alimento. Y así fue. Y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien, y de este modo se completó el sexto día. Muy bien. Ustedes ya conocían este texto, ¿verdad? ¿Lo habían escuchado alguna vez? Sí, ¿verdad? Porque es muy conocido. Entonces, miren, antes de pasar a la siguiente diapositiva, habíamos hecho una pregunta. Si el mundo, los planetas, las estrellas, la naturaleza, no pudieron ser creados por el ser humano, entonces, ¿quién los creó? Y este texto nos da una respuesta. ¿Quién está detrás entonces de estas cosas? ¿Quién es el autor? Dios. Dios. Muy bien, el texto es clarísimo, ¿verdad? Dios. Muy bien, vamos a profundizar sobre este asunto. Miren, la Biblia entonces nos afirma que Dios es el autor de todo lo que existe.
Eso es lo principal de este texto largo que hemos leído. Lo principal es quedarnos con esto. Dios es el autor de todo lo que existe. Y eso es lo que quiso transmitir la Biblia con este pasaje que acabamos de leer, ¿no? De todo lo que existe, Dios es su autor. Dios es su autor. Y ojo, que nosotros sabemos que Dios es el autor de estas cosas, no solo porque lo diga la Biblia, sino porque si uno se pone a pensar así con cabeza fría, incluso personas que no tengan fe, imagínense que haya personas que no crean en la Biblia. No, yo no leo la Biblia. También esa persona puede deducir usando su cabeza nada más que todo ha sido creado por Dios. Eso es una cuestión lógica. Fíjense lo que dice el segundo párrafo acá. Este dato, o sea, que Dios creó al mundo, está en consonancia con el razonamiento. ¿Por qué? Porque miren, el mundo tiene que haber sido creado por una inteligencia superior. Si no fuera así, no se explicaría el orden que existe en todo el universo. Me explico, fíjense. Imaginémonos que estamos caminando por un desierto, ¿ya? Estamos caminando por un desierto. Y en un desierto en el que ningún ser humano ha estado hasta ese momento, ¿de acuerdo? Nosotros somos los primeros que llegamos a ese desierto. No hay nadie ha estado allí. Nosotros llegamos y estamos caminando en ese desierto. Y caminando nos encontramos con esa imagen que ustedes ven ahí. ¿Ven la imagen? Una torre de piedras. ¿Ven? Se ve, ¿no? Ya. Entonces, miren, oigan, acá pasa algo raro, porque se supone que estamos en un sitio en el que nos han dicho nadie ha estado antes aquí. Se supone que nosotros somos los primeros, pero nos encontramos con esta torrecita de piedras. ¿Qué es lo que podemos pensar? ¿Qué podemos deducir? ¿Es cierto que ningún ser humano ha estado en este lugar donde estamos nosotros, en este desierto, si nos encontramos este montoncito de piedras así? ¿Qué podemos pensar? Que ya había llegado alguien antes. Exacto, muy bien. Si yo veo eso, lo primero que pienso es, oye, no, disculpa, aquí tiene que haber habido alguien. Porque si no, ¿cómo se explica que haya una torrecita, que esté armado así, que haya un orden? ¿Cómo se explica? Igual alguno me puede decir, no, pero tú sabes que existe el viento y el sol hace que las piedras se erosionen. De repente por acá cerca hay una montaña y se desprendió una piedra, vino rodando y cayó justo en este lugar. Bueno, puede ser. Pero hay una perfección. Claro, o sea, exacto, yo coincido contigo, Carolina. Este montoncito de piedras, por lo menos nos indica que alguien tuvo que estar acá. ¿Por qué? Porque para construir eso hace falta un mínimo de inteligencia. ¿Sí o no? Así es. Esto no lo puede construir un animal. ¿O un animal puede hacer eso? ¿Un perrito puede hacer eso? No, ¿no? Incluso dicen que los gorilas son un poco más inteligentes que los perros, pero un gorila tampoco puede hacer una torre perfecta de piedras, ¿no? O sea, tampoco, ¿no? O sea, no queda más que pensar, si aquí hay un mínimo orden, ese orden requiere una inteligencia. ¿Me explico? Un mínimo orden requiere una inteligencia. Ahora, imagínense pues cuánta inteligencia se requiere para, no sé, pues para hacer una pieza de mi reloj, que son así chiquititas. Entonces se requiere mayor inteligencia para, por ejemplo, para hacer esa torre
de piedras, ¿verdad? Mayor inteligencia. Y para hacer este cuarto en el que estoy yo aquí, ¿se requiere inteligencia o no? Mayor inteligencia, o sea, incluso varias personas Claro, padre. esto lo tiene que haber hecho un montón de inteligencias juntas. O para construir Machu Picchu, que hemos visto allí, o para construir la Torre Eiffel, o sea, más inteligencia y más inteligencia. Mientras mayor orden haya, eso significa que se requiere mayor inteligencia. No sé si me estoy dejando entender, ¿no? ¿Me dejo entender? Sí. Sí, padre. Entonces, aquí damos el salto. Bueno, todo el universo funciona con un orden espectacular. Todo está ordenadito, todo está calculado, el mundo, todo funciona con orden. Todo lo que se mueve, todo lo que existe, los planetas, el universo, las plantas, los animales, cómo funciona el ser humano, todo es perfecto, todo funciona con un orden. Si para un orden se requiere una inteligencia, para el orden de todo el universo, ¿de dónde sacamos una inteligencia tan grande para que haya creado todo esto? ¿Me explico? Sí. La única solución, no existe otra solución, ¿eh? O sea, nadie me puede decir, no, es que un montón de científicos, gente muy inteligente, se juntaron y crearon el planeta Venus. Oye, discúlpame, eso no lo puede haber creado un ser humano, pues, porque el ser humano, por muy inteligente que sea, nunca va a tener la inteligencia como para crear un sistema solar, pues. ¿Cuál es la conclusión entonces? Esto tiene que haber sido creado por una inteligencia súper superior. Y de la única inteligencia superior así de ese tipo, ¿quién es? Dios. Dios, no queda otro. Entonces miren, Dios Todopoderoso. eso. Fíjense entonces lo que les decía. Decir que Dios es el autor del mundo, no solamente lo sabemos porque lo dice la Biblia, sino que razonando un poquito, también se puede deducir. ¿De acuerdo? Pasamos. Ya hemos respondido la primera pregunta, entonces. Ahora pasamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta era, ¿cómo fue la creación? ¿Cómo fue la creación? Ya sabemos que Dios creó el mundo. Ahora nos preguntamos, ¿cómo lo creó? ¿Cómo lo creó? Y para eso, yo voy a utilizar un libro que es muy importante. Espérenme. ¿Conocen este libro? ¿Lo ven? Catecismo, ¿ven? Es gordote, gordote, miren. Gordo, 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 gordo. Del tamaño de la Biblia. Aquí está todo lo que un cristiano debe creer. Todo lo que creemos está aquí en el catecismo. Entonces, yo para hacer estas diapositivas y para responder estas preguntas, he utilizado lo que dice el catecismo. Y usando el catecismo, he respondido la pregunta número 2. ¿Cómo fue la creación del mundo? Fíjense lo que dice el catecismo. La cuestión sobre los orígenes del mundo y el hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes y la aparición del hombre. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, a darle gracias por sus obras, por la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esta cita del catecismo? Quiere decir lo siguiente, miren. La Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia es un libro de fe. Entonces, no podemos encontrar en la Biblia la respuesta a cómo fue la creación. Porque la Biblia, no, como no es un libro científico, pues no nos puede decir cómo fue la creación del mundo. La ciencia se encarga de responder eso. La ciencia es la que se encarga de descubrir
cómo fue que se creó el mundo, cómo apareció el hombre y estas cosas que de repente a nosotros nos han enseñado en el colegio. Pero la Biblia no, porque la Biblia no es un libro científico. Lo único que la Biblia nos dice es lo que hemos visto en las diapositivas anteriores. Quien está detrás de todo es Dios. Dios es el creador. Pero la Biblia no se mete a decirnos cómo fue esa creación. Lo que hemos leído, ese pasaje del Génesis largo, y el primer día Dios hizo tal cosa, el segundo día Dios hizo... Eso es solamente una manera de hablar. Pero no significa que Dios haya creado el mundo tal como lo dice la Biblia, así. Es una manera que tenían en esa época de explicar la creación del mundo, pero no hay que tomarlo al pie de la letra. Lo que sí es cierto es que Dios está detrás de todo esto. Ahora, la ciencia sí nos puede decir cómo fue la creación del mundo, ¿no? Dice allí, la ciencia nos describe cómo fue creado el mundo y el hombre, pero a la vez nos dice que Dios está detrás de esa creación. Por ejemplo, yo pongo dos ejemplos allí. ¿Ustedes han escuchado hablar de la famosa teoría del Big Bang? ¿Han escuchado hablar eso? ¿Y han escuchado hablar de la teoría de la evolución? ¿Cómo? Creo que es la teoría de Isaac Newton. No, creo que no fue Isaac Newton, pero bueno, Isaac Newton fue uno de los que con sus principios físicos ayudó a que esto se descubriera, ¿no? Pero bueno, ¿se acuerdan? ¿Alguno de ustedes se acuerda qué es lo que dice la teoría del Big Bang? A través de una explosión del planeta se crearon el sistema solar. Muy bien. Algo así tengo entendido. Así es. Sí, por ahí va. Big Bang significa, está en inglés, ¿no? Big Bang en castellano es gran explosión, ¿no? Big Bang, gran explosión. Y lo que dice esta teoría es que todo el universo se creó a raíz de una explosión, dice la teoría. Y parece que es la teoría que, o sea, la que ahorita es la que mejor explica el origen del universo. Casi todos los científicos están de acuerdo con esta teoría. Parece ser que el mundo se creó a partir de una explosión. Es decir, que hubo un momento en que no existía nada, todo estaba así como condensado en un pequeño punto de mucha energía, qué sé yo, y de un momento a otro explosionó y empezó todo a producirse y el universo empezó a expandirse, así como sucede en las explosiones, ¿no? Que todo se expande. Cuando hoy los científicos observan el universo, se han dado cuenta que el universo está en expansión. Si está en expansión, quiere decir que hubo un momento en que fue más pequeño, ¿verdad? Hasta llegar a un punto que fue el inicio de todo. Bueno, los científicos dicen sí, mira, el mundo fue creado a partir de una explosión. Antes de la explosión no había nada. De la explosión para adelante empezó a existir todo. Eso es lo que dice la teoría del Big Bang. Y ahí entra lo que dice la Biblia. Dice, muy bien, el mundo se creó a partir de una explosión. Ya la ciencia nos ha dicho cómo fue la creación del mundo. Pero hay que hacer una pregunta. ¿Y esa explosión de dónde salió? O sea, ¿quién hizo que esto explosionara? ¿Quién hizo que esa cosita tan pequeñita al principio explotara y existiera todo? ¿Quién? ¿Quién dio marcha a todo este proceso? La ciencia ahí no se mete. Ahí entra la fe. ¿Nosotros qué decimos? ¿Quién fue el... Dios? Muy bien. ¿Ven cómo la ciencia y la religión se juntan para hacernos conocer mejor todas estas cosas? ¿No? ¿Eh? Lo mismo se podría decir con la teoría de la evolución del hombre. ¿Qué es lo que dice la teoría de la evolución del hombre? ¿Qué es lo que dice? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué dice la teoría de la evolución? Que los seres humanos han evolucionado del mono, del chimpancé, ¿no? Muy bien, claro que sí. La teoría de la evolución dice que las especies han ido evolucionando, adaptándose a su medio ambiente y han ido evolucionando. Eso es lo que dice.
¿no? Bueno, Bueno, es la ciencia, sí, dice así, pero eso dice la ciencia, claro. Entonces, la claro, Biblia no dice eso. uno puede Dice pensar, que no es el humano. claro, claro. Uno puede pensar, claro, oye, pero la Biblia me ha dicho que el mundo, que Dios creó al hombre de otra manera. Pero repito, la Biblia no es un libro científico. O sea, a la Biblia tú no le puedes Claro. preguntar pues que te explique la teoría de la evolución. Es imposible. Ujú. Si la teoría de la evolución es de hace 100 años nada más. La Biblia se escribió hace, por lo menos esta parte que hemos leído, hace 1500 años. O más quizás, ¿no? Entonces, claro, pero miren, la teoría de la evolución dice que las especies han ido evolucionando, adaptándose a su medio ambiente, y en el ser humano pasó eso, ¿no? Primero un primate que fue evolucionando hasta que un momento llegó a ser humano. Eso dice la ciencia. Pero qué dice la fe? ¿Qué dice la fe? Bueno, hubo un momento en que este todavía no era humano, era un mono. No, no la ciencia. ¿Perdón? No te escuché. Bueno, fíjense, lo que dice la fe. Hubo un momento en que este era mono. Luego apareció un monito más evolucionado. Luego un monito más evolucionado hasta que llegó el momento en que apareció el ser humano. ¿Verdad? Ahora, el ser humano, o sea, hubo un momento en que en esa cadena de evolución se pasó de animal a hombre. ¿Verdad? Este era animal, este era animal, este era animal, y el de acá ya no es animal, este es humano. Bueno, aquí hubo un paso que fue lo que hizo cambiar de animal a hombre. Bueno, ¿quién permitió que se pasara de animal a hombre? O sea, ese paso, ¿quién lo dio? Porque yo no puedo pensar pues que de un perrito que no tiene inteligencia, no tiene libertad, aparezca un ser humano. Eso no puede ser. Pues de un monito que por más inteligente que sea, hombre no es, pues porque sentimientos no tiene, porque hay un montón de cosas que le faltan para ser humano. Entonces, ¿quién estuvo detrás para que de un animal pasara a un humano? Con todo lo que significa ser humano, ¿no? Memoria, inteligencia, sentimientos, o sea, ¿qué es lo que dice, qué es lo que dice la iglesia? Detrás estuvo, ¿quién? Dios. Dios. Entonces, igual llegamos a la misma conclusión, ¿no? Dios es el creador del mundo, aunque la ciencia se encarga de explicar cómo fue la creación. Espero que me esté explicando. Ahora, creemos, dice el catecismo, que Dios no necesita nada preexistente ni ninguna ayuda para crear. La creación tampoco es una emanación necesaria de la sustancia divina. Dios crea libremente de la nada. Esta es la afirmación más importante de este párrafo. Dios creó el mundo a partir de la nada. De la nada. Les digo yo, a ver, el ser humano, nosotros, porque nosotros también somos creadores, ¿verdad? Somos creadores. Un escultor, pintor, el que construye una casa, el que hace un libro, somos creadores. Pero las cosas que creamos nosotros, las cosas que creamos nosotros, ¿son de la nada? ¿O nosotros creamos cosas a partir de algo preexistente? Nosotros creamos ya teniendo instrumentos de materia prima, Exacto. por ejemplo. Muy bien, Carolina, muy bien. Nosotros solamente somos transformadores de la materia. ¿Sí o no? Así es. Tenemos una materia, la transformamos en algo más bonito. Pero crear de la nada es así, tal como lo dice la palabra. O sea, no existe nada y de un momento empieza a existir todo. Y así fue la creación de Dios. Miren, fíjense lo que dice la diapositiva. Crear de la nada significa
antes de la creación. No existía nada, ni materia, ni tiempo, ni espacio. O sea, antes de esa explosión, por decir, ¿no? No había nada. Esto a veces es difícil de entender porque no cabe en nuestra cabecita que no existiera nada, ¿no? Nada de nada. Bueno, pues eso dice la iglesia. No existía nada. Ni tiempo, ni espacio, ni materia. Nada. Solo estaba Dios. Lo único que había antes que existiera todo era Dios. Porque claro, fíjense lo que dice al final. Dios no fue creado porque Él no tiene principio ni tiene fin, es eterno. Más bien, Él es el principio de todo lo que existe. ¿No? Si decimos, alguna vez alguien me ha preguntado, Padre, ¿y quién creó a Dios? Yo le digo, pues mira, ya de plano esa pregunta está mal hecha. Porque por definición, Dios no puede haber sido creado. Porque si Dios fue creado por algo, por alguien, Dios sería parte de las criaturas. Entonces, habría algo superior todavía a Dios. Y no es así, pues, ¿no? Claro, como una segunda opción, ¿no? Exacto. Entonces, claro, por definición uno tiene que decir, bueno, tuvo que haber un inicio, y ese inicio tiene que haber sido Dios, pero Dios no puede haber sido creado por nada. Más bien, Él es el que dio inicio a todo. Y antes que Dios creara todo, pues no había nada, una creación de la nada. Acuérdense siempre de esa palabra. Dios creó lo que existe a partir de la nada. Eso es importantísimo para entender la creación. ¿De acuerdo? ¿Se está entendiendo? Bueno, ya veré si me han entendido cuando me entreguen su tareita. Sigamos. Ahora, pasamos a la tercera pregunta. Ya estamos terminando, ¿ah? Ya estamos terminando. ¿Qué creó Dios? Hemos preguntado primero, ¿quién creó todo? Segundo, hemos preguntado, ¿cómo se crearon las cosas? Y ahora estamos preguntando específicamente, ¿qué fue lo que se creó? Y fíjense lo que dice el catecismo. Al comienzo, Dios creó al comienzo del tiempo, de la nada, una y otra criatura, dice, la espiritual y la corporal. Es decir, creó la criatura angélica, los ángeles, y la criatura mundana, el mundo. Y luego, dice, creó la criatura humana, que participa de estas dos realidades porque está compuesta de espíritu y cuerpo. A ver, lo explico. Porque parece que esta cita es un poquito difícil. Pues no es difícil. Lo que dice este pasaje es lo siguiente. Dios creó dos tipos de realidades. Dos tipos de realidades. Las realidades espirituales, como los ángeles, por ejemplo, son realidades espirituales. Puro espíritu, ahí no hay materia, no hay cuerpo, nada. Es puro espíritu. Realidades espirituales. Y por otro lado creó las realidades materiales. ¿Se entiende esa diferencia? Creó las realidades espirituales y las realidades materiales. Un ejemplo de realidad espiritual, los ángeles, puro espíritu, ¿no? A ver, denme ustedes un ejemplo de realidad material que haya creado Dios. A ver, denme un ejemplo. O lo escriben o me lo dicen. A ver, les escucho. La Tierra, el universo. Ya, la Tierra, el universo, muy bien. ¿Algún otro ejemplo de realidad material? Podría ser los animales. Los animales, muy bien. como Santa Árboles. Rosa de Lima, ¿no? Ellos también son, Ah, ahí va. A eso iba, mira. A eso iba. claro. Luego dice lo siguiente. A ver, ¿y el ser humano? ¿El ser humano qué cosa es? ¿Es realidad espiritual o realidad material? Material. Realidad espiritual y material, Ajá. los dos, ambos. Exacto, los dos. Porque el ser humano tiene una parte espiritual, que es el alma, y una parte espiritual, y una parte material, que sería, ¿qué cosa?
Cuerpo. El cuerpo. Claro. Muy bien, entonces, Ah, fíjense, ¡Cuerpo, padre! eso, Mío, no se sí. emociona. Cuerpo. Me da risa tu estilo de hablar, pero Estamos me gusta, emocionados. me gusta. Entonces, miren, resumiendo. Fíjense lo que ha hecho Dios. Creó las realidades espirituales, creó las realidades materiales, pero en medio está el ser humano. ¿Por qué en medio? Porque el ser humano tiene un poquito de espiritual y tiene un poquito de material. ¿Ven? Claro. Está todo lo que es puro espíritu. Por otro lado está todo lo que es pura materia. Y en medio, el ser humano que tiene de las dos. ¿Me explico? Sí, sí. Muy bien. Vamos a aclararlo. A ver, empecemos por lo espiritual. Los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? También Dios los ha creado, ¿no? Dice el catecismo. Estoy comiendo, mami, te dan a los chicos. Los ángeles son criaturas espirituales, ¿ven? Puro espíritu, criaturas espirituales que glorifican a Dios y que le sirven. Luego dice, sirven a Cristo, rodean a Cristo, le sirven particularmente en el cumplimiento de su misión salvífica para con los hombres, y la iglesia venera a los ángeles que le ayudan en su peregrinar terrestre y lo protegen al ser humano. Entonces, resumiendo, ¿qué podemos decir de los ángeles? Que son parte de la creación, ¿no? Parte de esa realidad espiritual que creó Dios. De los ángeles podemos decir lo siguiente. Son seres espirituales que también tienen inteligencia, tienen voluntad, ¿no? Como son espíritu puro, no tienen cuerpo, son espíritu nada más, pueden contemplar a Dios. Ellos sí pueden ver a Dios. Nosotros no podemos ver a Dios, porque nosotros estamos limitados por nuestro cuerpo. Pero los ángeles que no tienen cuerpo y son puro espíritu, ellos sí pueden ver a Dios así, face to face, ¿no? Y por último, los ángeles adoran, sirven a Dios, pero aparte protegen al ser humano. ¿Han escuchado ustedes hablar del ángel de la guarda? Sí. Bueno, ¿qué es lo que hace un ángel de la guarda? Pues cuida a la persona, Te nos cuida. cuida. Nos cuida. Nosotros tenemos un guardián, por ahí debe estar el mío. Dios manda a los guardianes. Por ahí debe estar el mío. Y el de ustedes también tiene que estar por ahí, porque nosotros sabemos que existen millones y millones de ángeles. Algunos están en el cielo con Dios, adorándole y cantándole todo el día. Otros están con nosotros cuidándonos. ¿Ya? Yo le rezo siempre a mi ángel, por si acaso. ¿Ya? Ustedes récenle al suyo también, no se olviden que tiene un ángel por ahí. De repente está solito ahí, de olvidado. Bueno, entonces ahora vayamos al ser humano, que ocupa un lugar único en la creación porque el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no? ¿Qué significa que el hombre haya sido creado a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué significa? Ustedes han escuchado eso, ¿no? El hombre es imagen y semejanza de Dios. Pero yo no sé si todos saben qué significa esto de imagen y semejanza. Les cuento, una vez estaba dando yo clases en un colegio y yo dije, pues, el ser humano ha sido creado imagen y semejanza de Dios. Y les pregunté, ¿ustedes saben qué significa que seamos semejantes a Dios? Y un niñito me respondió, eso quiere decir que Dios tiene cabeza, tiene manos, tiene cuerpo, tiene piernas. Eso me respondió. ¿Ustedes qué dicen? Falso, muy bien. Porque que seamos semejantes a Dios no quiere decir que Dios se parezca a nosotros. Que Dios tenga un cuerpo, por ejemplo, no. Se refiere a la forma espiritual. Muy bien, mi hermano. Fíjense, ahí dice, ser imagen y semejanza de Dios significa lo siguiente, que todo ser humano se parece en algo a Dios. Segundo, no nos parecemos a Dios en lo corporal.
Porque Dios no tiene cuerpo, es evidente, no puede ser por ahí. Dios no tiene cuerpo, entonces nuestra semejanza tiene que ser por otro lado, no por el cuerpo, porque Dios no tiene. Más bien nos parecemos a Dios en algunas características espirituales, como por ejemplo, la inteligencia, la voluntad, la libertad, la capacidad de amar, la capacidad de dar vida. Esta es la semejanza. Esta es la semejanza. Entonces, ¿en qué el ser humano es semejante a Dios? Hombre, somos inteligentes. ¿Dios es inteligente? Claro que sí. Si nosotros hemos recibido la inteligencia porque Él nos la dio. En que amamos y perdonamos. Exacto, en que amamos y perdonamos. Dios actúa así. Entonces, allí somos semejantes a Dios. Pero no podemos decir que somos semejantes a Dios porque Él también tiene cuerpo. Eso es falso. ¿Por qué? Porque Dios no tiene cuerpo. Es espíritu puro. Muy bien. Pasamos. ¿Se está entendiendo, no? Sí, sí, sí. Y aquí vamos a decir unas cosas del ser humano que me parecen importantes, ¿ya? Primer párrafo. De todas las cosas, de todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador. Y es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Eso es hermoso. De todas las criaturas, de todo lo que existe, de todo lo creado, solo el ser humano es capaz de conocer y amar a su creador. A ver, esta pregunta es difícil. ¿Por qué creen ustedes que solo el ser humano es capaz de conocer y amar a su creador? Ahí está. ¿Quién me responde? ¿Fue quien nos creó? No, porque nosotros razonamos. Muy Por bien. ejemplo, por los animalitos ni las plantas no razonan y nosotros sí no razonamos. piensan. La inteligencia. Perfecto. Perfecto. Porque nosotros tenemos inteligencia. Yo podría responder diciendo, por ejemplo, solo el ser humano es capaz de conocer a Dios porque solo el ser humano es semejante a Dios. Claro. ¿Sí o no? ¿Me entienden? Sí, sí. Sí. Bueno, otro párrafo. Eso también es importante. Por haber sido hecho imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No solamente somos algo, sino que somos alguien. Importante, o sea, el ser humano tiene una dignidad, tiene un valor. Nosotros valemos como personas. ¿Y de dónde nos viene este valor? Por el simple hecho de ser imagen y semejanza de Dios, ya valemos. Ya somos importantes. Porque ninguna otra criatura es imagen y semejanza de Dios, solo nosotros. Tenemos un valor, estamos por encima del resto de cosas. Tú puedes ver un paisaje hermoso, claro, pero ese paisaje no es imagen y semejanza de Dios. Tú sí. Claro. Tú puedes ver un edificio grande de 50 pisos y dices, uy, qué lujoso. ¿Está bien? Ese puede valer mucho, pero tú eres imagen y semejanza de Dios, entonces tú vales más. Tú eres persona, vales más. Otro párrafo importante. El hombre es una unidad de cuerpo y alma. Unidad de cuerpo y alma. El ser humano está formado por una parte espiritual que llamamos alma y por una parte material que llamamos cuerpo. Y estas dos, cuerpo y alma, forman una unidad. No están separadas, están unidas. El ser humano siempre es cuerpo y alma juntos. Incluso cuando resucitemos, seguiremos siendo cuerpo y alma. Porque el ser humano no puede ser otra cosa, tiene que ser unidad de cuerpo y alma. No existe alma solita y no existe cuerpo solito. Tiene que ser unidad de cuerpo y alma. Y por último, Dios no creó al hombre solo. Desde el principio los creó hombre y mujer. Hombre y mujer. ¿De acuerdo? Con esto termino. La última pregunta. Faltaba responder la última pregunta. ¿Para qué creó Dios el mundo? Acá hay una respuesta.
El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. El Dios. Dios ha creado todas las cosas, explica San Buenaventura, que fue un santo de la Edad Media, no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla. ¿Eso qué significa? Significa lo siguiente. Fíjese, miren qué bonito esto. Dios no tenía ninguna necesidad de crear el mundo y al hombre. Dios no tenía ni una necesidad ni una obligación, la verdad. Porque con mundo o sin mundo, Dios igual iba a seguir siendo Dios. ¿Sí o no? O sea, Dios no tenía ni una obligación ni una necesidad. Pero, si Dios creó todo sin tener una necesidad, lo hizo solamente por amor, porque le dio la gana. Y por amor, si creó todo fue para manifestar y dar su amor. Porque Dios es amor, pero el amor perfecto es aquel que se da. El amor no se puede quedar para uno solito. Eso sería egoísmo. Dios, que es amor, necesita se hace un amor perfecto cuando entrega ese amor. Pero para entregar ese amor necesitaba alguien que recibiera el amor que él tenía para dar. Y por eso creó al ser humano y creó el mundo como casa. ¿Eh? Muy bien. Creo que con esto se acabó. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta de todo lo que he dicho? Lo pueden hablar o lo pueden escribir. Les escucho. ¿Alguien tiene una pregunta? Nadie. Pues cuando a mí no me preguntan, yo me preocupo. Yo no sé, porque eso o se entendió todo o no se entendió nada, ¿no? ¿Cómo será? Es la primera. Sí se entendió, padre. Está claro. Bueno, entonces, ya que no hay ninguna pregunta, les dejo la tarea. Ahí está la tarea, miren. ¿Ven? Ustedes tienen que responder estas preguntas. ¿Ya? Respuesta científicas. ¿Qué significa que Dios haya creado el mundo? Estas cuatro preguntas, ustedes las tienen que responder, ojo, escúchenme, la tienen que responder por escrito. ¿Ya? O lo hacen, escúchenme, yo les explico. ¿No ven la pantalla? No veo la pantalla. ¿No ven ustedes la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve acá, padre. Ya, pero igual va a quedar grabado, ¿eh? Igual va a quedar, Sí lo veo, sí lo veo. Ya, y entonces, por si acaso, para los que no lo ven, lo dicto. Primera pregunta. ¿Qué significa que Dios haya creado al mundo de la nada? ¿Ya? Primera pregunta. Profe, padre, la tarea por WhatsApp, una captura de pantalla por WhatsApp. Es que no he terminado de explicar la tarea todavía, hijo. Espérate que termine de explicar la tarea. ¿Ya? Primera pregunta, ¿qué significa que Dios haya creado al mundo de la nada? Segunda pregunta, ¿por qué decimos que el ser humano es lo más importante de la creación? ¿Por qué decimos que el ser humano es lo más importante de la creación? Imagen. Tercera pregunta. ¿Qué significa que el hombre haya sido creado a imagen y semejanza de Dios? Tercera. ¿Ah? ¿Qué significa que el hombre haya sido creado a imagen y semejanza de Dios? La cuarta. Tiene internet por eso. ¿Qué responsabilidad tiene? Responsabilidad. Y
Por último, cuarta pregunta, ¿qué responsabilidad tiene el ser humano Al saber que es lo más importante que Dios ha creado? lo que Dios ha creado. ¿Qué responsabilidad tiene el ser humano al saber que es lo más importante de lo que Dios ha creado? ¿Ya? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a mandar al grupo de WhatsApp el video de esta charla y también las diapositivas. Y también las diapositivas para que ustedes las vuelvan a leer. Y ahí van a tener las preguntas. ¿Ya? Pero ojo, esto es importante. Esto es importante. Escúchenme. Después del correo. Esto es Ya importante. escucho, padre. Escúchenme. Va. Las respuestas las tienen que poner por escrito. O lo hacen a mano en un papel o lo hacen en Word, como quieran. ¿Ya? Pero las respuestas me las tienen que mandar a ese correo que está allí. ¿Lo ven? Sí, padre, acá está. Ya. Ya, las respuestas ¿Cuál me las correo? ¿Le anotó? Sí, ahí está el correo, ¿lo ven? no. No. Todo está programado. Ahí. No ve. Ah, pero, Lo voy a escribir acá. Lo voy a, hotmail.com. Ya. ahí lo he Mándalo por enviado. WhatsApp, si no. Correo, pesito. De acá salimos, ¿no? No, todavía hay que esperar un ratito. Ya va a terminar. Entonces, ustedes tienen plazo hasta el sábado siguiente para mandar esta tarea. ¿Ya? Ya. Ojo, ojo, ¿eh? Yo tengo Ya, acá, padre. la lista. Tengo la lista. ¿Ven ustedes? La lista de todos los integrantes. Yo voy a anotar aquí quién entrega y quién no entrega la tarea. Porque tenemos que llevar un control, ¿no? Entonces, Disculpe, ¿la tarea la va a mandar por WhatsApp o...? no, tocar al la tarea, no correo. entiendo. No escucho muy bien. No se escucha muy bien toda la transmisión. Sí, escúchame. La tarea la tienen que enviar a este correo que está acá. ¿Escuchaste? Padre, Sí, Sí, padre Tito, sí. yo le tomé una captura de pantalla perfecto. y ya lo envié al grupo del WhatsApp. Ah, perfecto. Perfecto. Sí, para que Igual- lo puedan ver. Ujú. Ya. Igual voy a subir las Pueden diapositivas. enviar. ¿Ya? Igual voy a subir las diapositivas. Las diapositivas las van a tener. Las voy a subir junto con el video. ¿De acuerdo? Ya. Lo importante es que Padre, hasta el gracias. sábado hagan la tarea. Ya. Muy bien. Gracias a Ok. todos. Buenas Ya, noches. padre, gracias. Que el Señor les bendiga y feliz día a las Buenas mamás. noches, padre. Terminen Gracias. Igualmente, padre. Gracias, padre. Estuvo muy buena la transmisión. Gracias, muy bonito. Cuídense. Nos Gracias. vemos el domingo. Ya. De todas maneras, padre. Ya, padre, muchas gracias. Muchas gracias, padrecito. Gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Yo, Paul. ¿Salgo? Salen todos.